Hola chicos, muy buenas. Hoy les vengo a hablar del tanque de infantería Churchill. Este fue un tanque pesado británico empleado en la Segunda Guerra Mundial, conocido por su grueso blindaje, gran chasis alargado con múltiples bogies, rodeado por las orugas y en su empleo como base para varios vehículos especializados. Esta serie de tanques fue bautizada en honor a Winston Churchill, que no solamente era el primer ministro del Reino Unido y ministro de Defensa de la época, sino que también estuvo involucrado en el desarrollo de tanques como arma durante la Segunda Guerra Mundial. Desde 1936, los carros británicos fueron clasificados en dos categorías, según su función: tanques de infantería o tanques de crucero. Los vehículos cuya misión principal era apoyar el avance de las unidades de infantería recibían la denominación de tanque de infantería. Normalmente bien protegidos, pero muy lentos. Dentro de esta categoría se encontraba el Churchill, siendo la versión Mk7 una de las más evolucionadas. Esta. En 1941 entró en servicio, cuyo principal requerimiento era disponer de un blindaje que le garantizase la protección frente a los cañones contra carros alemanes en servicio en aquel momento. De hecho, cuando apareció el carro, era el carro mejor protegido en servicio, seguido por el KV-1 soviético. Pronto comenzaron a desarrollarse versiones mejoradas y en 1943 empezó a estudiarse la producción de una versión más pesada y dotada de mayor blindaje y mejor armada, pues el nuevo cañón debía ser de 75 milímetros, utilizado en carros norteamericanos. La principal diferencia era la mejora en el blindaje de todo el carro, pues la protección mínima era de 25 en la parte inferior, siendo de 152 en la parte frontal y 102 en los laterales. El único problema es que se trataba de planchas verticales, una desventaja si comparamos con otros modelos con planchas inclinadas. También utilizaba una nueva torre hexagonal, ligeramente alargada en la parte posterior, que combinaba piezas fundidas con otras soldadas, disponiendo de dos piezas deflectoras en la parte frontal inferior para desviar los proyectiles que pudieran actuar sobre estos planos especialmente sensibles. El armamento pasó a ser un cañón de 75 milímetros de calibre. El estreno de este tanque, en su primera versión, fue un desastre. Todos los Churchill fueron destruidos o capturados en el fallido desembarco de Dieppe, el 19 de agosto de 1942. Aunque se había enviado algunos tanques para su evaluación al norte de África, llegaron en muy mal estado debido a las condiciones de almacenamiento en el barco y no pudieron utilizarse. Tampoco en la batalla del Alamein, librada en octubre de 1942, salieron bien parados, ya que todos los Churchill 3 que participaron en la batalla, únicamente uno sobrevivió, siendo el resto destruidos o dejados fuera de combate. Uno de estos tras recibir 80 impactos de cañón. Además, lo desmesurado de la longitud le daba una superficie de cadena enorme, y eso demostró en el desierto que podría manejarse por terrenos muy difíciles. Hasta el desembarco de Normandía el 6 de junio de 1944, los Churchill no volverían a ser utilizados masivamente por el ejército británico, aunque en esta ocasión su estreno en combate en Normandía fue una de las versiones especializadas de ingenieros, limpiando campos de mina, eliminando alambradas y obstáculos, teniendo puentes sobre trampas, antitanques o pequeños obstáculos, y también tendiendo caminos sobre terrenos blandos y pantanosos. El Reino Unido y Canadá no fueron los únicos países que utilizaron los tanques Churchill en combate. La Unión Soviética recibió un total de 300 unidades que lucharon en el frente oriental de Ucrania. Australia también compró un pequeño lote que empleó en la campaña de Nueva Guinea. Esta versión de Churchill se reforzó la suspensión debido al mayor peso del tanque, montándose unos resortes amortiguadores. Este tanque disparaba ante un cañón de 75 milímetros, munición rompedora y perforante, siendo esta última capaz de perforar casi 70 milímetros de acero a 500 metros. En la barcaza contaba con unas costillas redondas en caso de emergencia. Aquí. Tenía una tripulación de 5 personas que confiaban en su blindaje,
En su frontal alcanzaba los 152 milímetros de grosor. Tenía un peso total de 40 toneladas. Este modelo de tanque tenía una torre giratoria hexagonal muy distinta a los modelos anteriores. Dentro del tanque transportaban 84 disparos de 75 milímetros para el cañón principal y 5.000 disparos para la ametralladora de 7,5 milímetros. La dirección de este tanque era de tipo regenerativo y se controlaba con una barra horizontal en lugar de un volante o palancas de dirección. Tenía un motor Bedford de gasolina con 6 cilindros opuestos que desarrollaban 350 caballos de potencia. Este motor estaba refrigerado por aire que era absorbido desde la cámara de combate. Los gases de escape salían a través de las rejillas laterales, que eran una señal característica de este tanque. Para acceder a este motor tenía una cámara amplia diseñada para permitir el acceso a los componentes mecánicos y facilitar el mantenimiento. Así que bueno, espero que les haya gustado este tanque, su pequeña historia. Y bueno, para ver alguna foto que he hecho con este tanque les dejo mi Instagram y si quieren me pueden seguir. Así que nada, seguiré mostrando mi colección a escala 1.43 y bueno, espero que les haya gustado. Gracias por ver mi vídeo.